Un comparador análogo recibe dos voltajes, uno de referencia y un voltaje variable, y produce un output basado en esta comparación. En este video te voy a enseñar cómo programar el comparador análogo del Arduino como un interruptor. Programar el comparador es bastante sencillo, pero tenemos que tener a la mano la hoja de datos del microcontrolador del Arduino. En este caso es el ATmega 328. Les voy a dejar el URL de la hoja de datos en la descripción del video. En la hoja de datos vamos a encontrar la información del comparador en la página 202. La primera información importante que encontramos en la hoja de datos es que nos dice que el comparador análogo compara los voltajes de entrada del pin positivo AIN0 y el pin negativo AIN1. ¿Cuáles son estos pines? El pin AIN0 es el pin 6 del Arduino y el AIN1 es el pin 7. Estos son los pines digitales, no los vayan a confundir con un pin análogo. El pin 6 es el voltaje positivo y el pin 7 es el voltaje negativo. Cuando el voltaje de entrada en el pin positivo AIN0 es mayor que el voltaje en el pin negativo AIN1, el comparador análogo se setea. El comparador puede disparar un interruptor exclusivo de este comparador y esto es lo que vamos a hacer en este video. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando el voltaje positivo o el voltaje en el pin 6 llegue a cierto valor, que es igual al voltaje que está en el pin 7, se va a disparar el interruptor. Ahora sí, programemos el comparador análogo. Lo primero que nos dice la hoja de datos del comparador análogo es que es posible seleccionar cualquiera de los pines análogos para poder hacer la comparación. Sin embargo, esto requiere que programemos un multiplexador y por el momento no queremos hacer eso. Para declarar el pin AIN1 como el voltaje negativo o el voltaje de referencia, necesitamos setear este register como 0, que es lo que nos explica en esta parte de la hoja de datos. Cuando este bit se pone como 0, AIN1 es el voltaje negativo o el voltaje de referencia de entrada del comparador análogo. Esto lo podemos programar así: ADC-SRB, que es el nombre del register, seguido escribimos pipe igual y vamos a abrir paréntesis. No se les olvide el punto y coma. Y para decirle que sea lógica 0, es tan fácil como decir 0, menor menor, ACME. ¿Por qué el ACME? Porque es el único bit que nosotros podemos escribir de este register y es el que necesitamos poner como 0 para que el comparador análogo funcione. El segundo register que necesitamos programar es el ACSR y este tiene una configuración un poco más específica que la anterior. Para esto vamos a escribirlo de una forma similar a la anterior: ACSR pipe igual, abrimos paréntesis y punto y coma. Vamos a comenzar con el primer bit, el bit ACD, que nos dice la hoja de datos de este bit. Cuando este bit está escrito con lógica 1, el comparador análogo está apagado, por lo tanto lo vamos a poner como 0 porque lo vamos a estar usando. Vamos con el siguiente bit, el bit ACBG. Este lo vamos a escribir con lógica 0 porque nos dice que cuando este bit está en cleared, o sea en 0, AIN0 es el voltaje positivo de entrada del comparador análogo, o sea el voltaje de entrada en el pin 6. Ahora nos toca el bit ACO. Este bit es únicamente para el output del comparador análogo y como no lo vamos a estar usando, también lo vamos a escribir con lógica 0. El cuarto bit es el ACI. Este bit es importante porque es el que nos dice cuando se ha disparado el interruptor. Vamos a hacer lo que nos dice la hoja de datos al final, que este bit está limpio si lo escribimos como lógica 1. Y aquí sería lo mismo que los anteriores, solo que con un 1. El bit 3 es el ACIE. Este también es importante porque cuando este bit está escrito en lógica 1, significa que vamos a estar usando el interruptor del comparador análogo. Este es como un enable para este interruptor. El bit 2 ACIC nos sirve para conectar el comparador análogo con el timer o counter 1, pero como no lo vamos a estar usando, este va en lógica 0. Y por último, llegamos al bit 1,
que tiene dos comandos. Estos nos van a servir para especificarle al Arduino qué evento disparará el interruptor. Para este programa le vamos a decir que sea en el cambio de subida o en el Rising Output Edge. Entonces ambos van a ir con lógica 1. Y esta es toda la configuración que necesitamos para el comparador análogo. Lo vamos a compilar solo para estar seguros de que todo funciona. Y por el momento todo bien. Lo siguiente que necesitamos programar es el ISR, o Interrupt Service Routine por sus siglas en inglés. Esta va a ser parecida a cualquier otra función que escribamos dentro de nuestro código de Arduino, pero tiene ciertas características especiales. Por ejemplo, esta no lleva un void al inicio de su declaración, entonces solo escribimos ISR. Dentro del paréntesis para los argumentos le vamos a pasar analog, esto tiene que ser en mayúsculas, comp vect. Esto nada más le dice a la subrutina y a nuestro compilador: hey, esta es una rutina de interrupción y va a ser para el comparador análogo. ¿Y qué vamos a hacer con esta subrutina? Bueno, antes de comenzar a programar lo que vaya adentro, que es algo muy sencillo, necesitamos declarar aquí arriba una variable global. La variable va a ser una variable volátil, booleana, que se llame trigger y va a estar inicializada como un false. ¿Por qué una variable volátil? Si vamos a la documentación de Arduino, nos dicen que una variable tiene que ser declarada volátil cuando sea que su valor pueda ser cambiado por algo que esté más allá del control del código en la sección en la que aparezca. En Arduino, el único lugar en donde esto puede ser que ocurra es en secciones de código asociadas a los interruptores llamadas Interrupt Service Routine, que es exactamente lo que tenemos aquí abajo. Esto aplica para cualquier otra función de interrupción que ustedes programen en el Arduino. Por lo tanto, si ustedes planean modificar una variable dentro de la rutina de interrupción, necesitan declararla como una variable volátil. ¿Qué hace esto exactamente en el programa? Lo que hace es que le dice al compilador que guarde la variable en RAM en lugar de un register. Con esto ya le podemos decir al programa que cada vez que se dispare el interruptor, podemos decir que trigger es igual a true. Ahora necesitamos una variable o un método de control para saber que nuestro interruptor está funcionando. Para esto, lo que vamos a hacer es que vamos a encender un LED cada vez que el interruptor se dispare. Para esto, yo voy a usar el pin 12 y le voy a llamar a la variable LED. Otra cosa que necesitamos hacer es declarar este pin, el pin de LED, como output. Y por último, en el void loop, que va a ser nuestro código principal, es que vamos a decir que si trigger es true, vamos a encender el LED. Vamos a hacer digital write del LED, lo vamos a poner en high e inmediatamente vamos a poner trigger como false. Porque si no lo ponemos como false después de haber encendido el LED, lo que va a pasar es que trigger siempre se va a quedar como true y siempre va a mantener encendido el LED sin importar que se dispare o no el interruptor. Una vez que trigger ya no sea true, vamos a apagar el LED. Lo vamos a compilar una vez más antes de mandarlo al Arduino y vemos que todo está en orden. Ahora veamos cómo funciona el circuito. El circuito funciona relativamente fácil. El voltaje de referencia o de control va a 3.3 voltios de la fuente de poder. El voltaje que vamos a leer para el interruptor es el voltaje del potenciómetro. Es decir, cuando este voltaje llega a 3.3 voltios, la LED se va a encender. Y aquí lo vamos a poder ver con el multímetro. Voy a comenzar a girar el potenciómetro y van a ver que cuando nos vayamos acercando a 3.3, conforme más cerca estemos y más acertado sea el voltaje, la LED va a pegar un destello. Ahí está, ya se disparó el interruptor una vez. Si volvemos a subir a 5 voltios y vamos bajando,
Ahí se despegó otra vez. Vamos otra vez para arriba a ver si lo podemos dejar en 3.3 o en 3.2. Nos pasamos. Ahí en 3.273 o aproximado 3.3, el interruptor está disparado porque es el voltaje de referencia que tenemos en el pin AIN1. Y eso es todo. Así de sencillo es como podemos programar el comparador análogo del Arduino. Si les gustó este tutorial o les gustaría ver más videos de este tipo, háganmelo saber en los comentarios. Si quieren ver más contenido de electrónica y programación, por favor no duden en suscribirse a este canal.